Bienvenidos amigos a un video más. En esta ocasión me van a estar acompañando a intentar pescar algo en este pequeño laguito artificial que tenemos enfrente. Y pues quería contarles la historia de cómo fue que iniciamos este viaje, cómo fue que se nos ocurrió en un principio y cómo fuimos materializando esta idea de ir desde México a la Patagonia. Si no nos conocen, mi nombre es Luis y viajo con mi novia Pamela y mi perrito Balam desde México hasta la Tierra del Fuego en Argentina. Ahorita ya nos encontramos en la segunda etapa del viaje, viajando por Sudamérica. Y pues quería comentarles cómo fue que inició esta idea de viajar en una combi, por si alguno de ustedes tiene la inquietud o ha tenido el sueño de vivir viajando y de realizar todo el viaje por Latinoamérica. Pues cómo fue que nosotros lo logramos o lo hemos logrado, porque seguimos en camino, y pues contarles algo de nuestra experiencia que con suerte les podría ayudar para que ustedes también lo puedan hacer. Entonces nosotros comentarles que tanto Pamela como yo pues ya éramos viajeros antes de viajar en la van life. Nosotros hacíamos viajes de mochila, de mochileros, hicimos algunos viajes a Europa y de hecho hicimos un viaje bastante largo de 3 meses al sudeste asiático, y fue ahí que empezamos a idear todo esto de viajar por Latinoamérica. En aquel entonces hicimos un viaje de 5 países, fuimos a Tailandia, Myanmar, Camboya, Laos y Vietnam. Y bueno, la cosa fue que regresando de este viaje, pues empezamos a pensar en cómo podríamos nosotros extender por periodos mucho más prolongados el viaje, cómo podríamos vivir viajando. Y de alguna manera, pues lo natural al estar en América, pues era conocer el resto del continente. Nosotros conocíamos Estados Unidos y Canadá, pero hacia el sur, pues prácticamente nada. Habíamos hecho un viaje a Colombia, nada más a las afueras de Bogotá, y prácticamente era lo único que conocíamos de Latinoamérica, además de México. Y pues bueno, en ese entonces planeamos hacer un viaje de mochila también. Nosotros para 2019, como les contamos en el video anterior, pues ya éramos freelancers, ya trabajábamos con clientes como independientes. Entonces pues ya teníamos como cierta práctica para poder trabajar en el camino, cosa que es muy importante. Pues de alguna manera siempre se tiene que tener alguna manera de generar recursos, y nosotros, si bien no teníamos toda la operación fuera de México, ya podíamos hacer gran parte de nuestro trabajo en línea. Entonces planeamos en aquel entonces hacerlo de mochila, porque era lo que conocíamos, era lo que ya habíamos experimentado. El viaje de mochila pues tiene muchas virtudes, obviamente, una de ellas siendo que pues la mochila literalmente cabe en cualquier lugar. Uno puede subirse a cualquier transporte público, subir a la montaña con tu mochila y prácticamente encontrar hospedajes económicos en hostales. También para ese entonces nosotros en 2019 ya habíamos hecho algunos voluntariados. Estábamos en una plataforma que se llamaba Worldpackers. Yo creo que sigue existiendo a la fecha, pero existen muchas otras. Existe Workaway, Helpix, en fin, hay muchas, pero todas funcionan más o menos de la misma manera. Y nosotros en Asia pues ya habíamos experimentado este viaje como voluntarios, que también es una manera pues muy fácil de extender por periodos mucho más largos el viaje. En ese entonces nosotros nos fuimos a vivir a Playa del Carmen como para empezar a generar estos recursos para empezar a viajar, y fue ahí que empezamos a seguir algunas cuentas de viajeros que vivían en la van life, y muchos de ellos pues lo hacían en combis. Nosotros originalmente cuando
decidimos o empezamos a tener esta inquietud de hacer un viaje en carro más que hacerlo como mochileros, empezamos a ver opciones. En mi cabeza, pues yo había visto muchos RVs o trailer parks en Estados Unidos con estas casas rodantes que son muy grandes, muy espaciosas, y pues inicialmente como que yo pensaba hacer un viaje en alguna de ellas. En México se encuentran estas RVs, existen en el mercado, digamos, de carros usados, pero muchas veces están en muy mal estado. Muchas veces son de algunos, pues sí, viajeros o retirados americanos que se fueron a vivir a México y eventualmente dejaron arrumbado el RV en la parte de atrás de la casa. Entonces encontramos buenas opciones porque son baratas, pero en un poquito mal estado y hay que meterles mucho dinero para que queden, digamos, totalmente funcionales para el viaje. Bueno, voy a empezar a pescar, que yo les dije que iba a pescar y no he hecho absolutamente nada en relación a eso. No soy nada experto, la verdad es que voy a estar improvisando un poco. Nos dijeron que hay unos pececitos en este lago artificial, entonces pues con suerte pescamos alguno. Y bueno, mientras les sigo contando. Entonces, pues el viaje del RV, cuando se lo planteé a Pam, pues ella me dijo que no le gustaban mucho los RVs porque pues no eran muy bonitos, y es verdad, no son muy bonitos. Por lo general son pues vehículos de los 90s, de los 80s, 90s, que pues sí, no son muy bonitos. Quizá, ay, ya se me cayó la carnada, qué bárbaro. Vamos a volver a intentar un par de veces más al menos. Y pues bueno, ella empezó a ver algunas cuentas de viajeros en combis, me las mostraba, y pues como la combi es muy estética, tiene, pues es muy fotogénica, digamos. Entonces, pues todos los viajeros que encontrábamos en combi, pues sí nos gustaban mucho cómo se veía, digamos, la parte de las fotos y la parte, pues es la combi evoca esta nostalgia, y la verdad es que, cuidado, Balam, ay. La verdad es que pues eso nos llamaba mucho la atención. Obviamente, pues teniendo la consideración de que como las combis ya son vehículos también muy viejos, pues muchos de ellos pues quizá no están en la mejor de las condiciones tampoco. O sea, eso no era una garantía, pues. Lo que sí es verdad es que las combis pues fueron fabricadas en México durante muchos años. Obviamente la combi originalmente pues es alemana, pero pusieron una fábrica de Volkswagen en Puebla en la década de los 70s. Entonces, pues se fabricaron en México y abundan en el mercado mexicano también. Y muchas de ellas fueron transporte público, entonces son muy económicas. Otra de las cosas importantes también es que, pues bueno, la combi es digamos que mecánicamente hablando, es un sistema pues muy sencillo. Y eso también sabíamos que nos podía traer, digamos, grandes beneficios en el camino, porque en caso de que sucediera algún imprevisto mecánico, pues casi que cualquier mecánico podría arreglarla. Y esto la verdad es que sí ha sido bastante cierto en nuestra experiencia. O sea, sí es verdad que el motor de las combis pues es muy sencillo. Nosotros incluso, como les comenté en el video anterior, ya hemos aprendido mucho. Nos falta mucho por aprender, pero bueno, ya podemos identificar cuáles son, digamos, los principales fallos que ocurren en el camino. Y bueno, pues empezamos a ver opciones, alternativas. Muchas de estas alternativas pues eran económicas y entraban, digamos, en nuestro presupuesto. Obviamente no nada más es la cuestión mecánica, sino también, digamos, la camperizada. En ese entonces fue que conocimos nosotros al Borrego de Tripwagen, ahí en Puebla, que pues ellos tienen muchísimo tiempo haciendo camperizaciones. Y la verdad es que dentro de todo la combi pues puede llegar a ser bastante económica, en el sentido de como es un vehículo pequeño, a la hora de camperizarlo pues
pues sí, no acaba siendo relativamente económico. Si uno compara una combi, digamos, con un vehículo mucho más nuevo, como una Sprinter o alguna casa rodante un poquito más grande, pues sí, la diferencia, digamos, en dinero sí es bastante. Entonces, pues para nosotros en aquel entonces, pues era la mejor opción. Obviamente, pues para prepararnos para este viaje, pues una de las primeras cosas que hicimos fue juntar esta inversión principal para poder tener el dinero de la combi. El Borrego, afortunadamente, en aquel entonces estaba vendiendo una combi ya camperizada, que ya tenía prácticamente todo lo que nosotros habíamos imaginado en este viaje en combi. Ya tenía una solución para la cama, tenía un techo desplegable o un techo lo suficientemente alto como para que nosotros pudiéramos estar parados dentro de la combi, que es muy importante pues para poder estar cómodos, para poder cocinar cómodos o poder cambiarnos, etcétera. Y que tuviera también un panel solar para poder generar electricidad en el camino, que tuviera quizás una cocina, que tuviera un tanque de agua, que tuviera tanque de gas, que tuviera también un refrigerador. Pues prácticamente la combi que encontramos lo tenía todo. Obviamente le fuimos haciendo más adaptaciones con el tiempo, ya un poquito más hacia nuestras necesidades, digamos que fueron apareciendo ya viviendo en la combi. Y pues bueno, lo primero fue eso, tener esa inversión para poder hacer la compra de la combi. Que nuevamente, como les digo, pues la combi, la gran virtud es que puede ser económico en comparación con otras opciones, o al menos en México. Y después pues empezamos, digamos, a ver toda la parte mecánica, ver que la combi estuviera en la mejor de las condiciones. En ese entonces decidimos cambiarle el motor por un motor refabricado. También, pues bueno, se le cambió la batería, hicimos varios, se le cambiaron las llantas también que no estaban en la mejor de las condiciones, y empezamos pues a hacer como una especie de checklist, como una listita de todas las cosas que deberían estar bien en la combi y bien nosotros con la combi, digamos, nosotros sentirnos pues ya bastante seguros al manejarla, seguros a la hora de que sucediera algún imprevisto mecánico, pues saber cómo poder resolverlo. Muchas veces, pues, al menos en las primeras ocasiones cuando tuvimos fallos mecánicos, teníamos pues el teléfono de nuestros mecánicos a la mano y era muy conveniente poderles llamar, que por cierto pues les agradecemos a todos nuestros mecánicos que nos han ido ayudando en el camino, porque siempre nos contestan dándonos todos los tips, todos los consejos, y pues muchas veces hemos podido nosotros con sus consejos salir adelante y poder solucionar estos problemas que han aparecido, digamos, en el camino. Además de eso, pues también las otras cosas que se nos venían a la mente, pues eran cuestiones, por ejemplo, de seguridad. En las cuestiones de seguridad, pues saber que como es nuestra casita, sentirnos seguros de dónde poder estacionarla, sentirnos seguros también de poder estar durmiendo adentro de la combi sin estar peligrando, digamos, mucho. Entonces empezamos a hacer adaptaciones en la combi, ya más hacia la seguridad. Le pusimos un sistema, digamos, con un herrero, hicimos una especie de sistema de seguridad. También consideramos, pues ya saben, la alarma, tener bastones, todas las cuestiones que nos hicieran poder nosotros con más calma dejar estacionada la combi en algún lugar y que no sintiéramos que fuera fácil de alguna manera pues abrir la combi, ¿no? Que pues como son vehículos viejos también no tienen todas las medidas de tecnología que un vehículo actual puede llegar a tener. Entonces pues nosotros instalárselas para sentirnos del todo seguros, ¿no? Entonces, además de la seguridad, pues interesante que ahí fue también que llega Balam a nuestra vida. Yo también había pensado y le había propuesto a Pam pues que en algún momento del viaje adoptáramos un perrito, porque pues también los perritos, pues como saben, en la noche se quedan muy alertas, son buenos vigilantes. Entonces digo, no nada más son los mejores amigos, sino que también pues en un viaje como este tienen una gran función y
y tanto pues nosotros cuidamos al perro como el perro nos cuida a nosotros. Y pues afortunadamente pues Balam llegó al taller mecánico del borrego y fue ahí que lo decidimos adoptar. Esto pues quizá sería buen tema como para otro video, contarles toda la historia de Balam y cómo fue que finalmente decidimos adoptarlo y traerlo a este viaje. Entonces, pero bueno, sí decirles que Balam pues es el que se mantiene alerta durante toda la noche. Cualquier ruido, cualquier persona que se acerque a la combi pues nos lo hace saber, ¿no? Y eso pues se lo agradecemos mucho, obviamente. Entonces, además de la seguridad y digamos la inversión principal, otras de las cosas que son importantísimas para poder prepararte para un viaje como este, pues es saber que este estilo de vida es compatible, digamos, contigo. Una de las primeras cosas que dicen es: tienes que dormir bien, porque si no logras dormir bien en una combi o en un vehículo, pues no va a ser de ninguna manera sostenible, sustentable el viaje, ¿no? Entonces, en ese entonces, una de las primeras lecciones que nos dieron todos los viajeros de combis es encontrar, por ejemplo, un lugar muy plano para dormir, porque si tienes cierta inclinación a la hora de dormir es muy difícil descansar. Entonces, esa es una. La cama tiene que ser muy cómoda, porque si no es lo suficientemente cómoda, pues vas a estar, digamos, todo el tiempo cansado y eso no va a favorecer el poder viajar con más facilidad. Pues otra de las cosas es también, pues sí, una combi es un espacio muy reducido, son aproximadamente 9 metros cuadrados, entonces el poder saber que puedes estar en lugares pues muy confinados durante tiempos largos en el camino o a la hora de llegar a un lugar, saber que pues todo va a ser bastante apretado y que vas a tener que maximizar el espacio de la combi lo más que se pueda para que puedas llevar la mayor parte de equipaje o lo justo, pero que sí sea muy funcional. Además de eso, pues es que te adaptes. Pues sí, nosotros, digamos, afortunadamente, cuando vivíamos ahí en Playa del Carmen, siempre vivimos en departamentos muy pequeños, entonces quizá la transición no fue tan compleja porque ya vivíamos en departamentos de una recámara, departamentos pequeños, entonces pues trasladarlo, digamos, al viaje de la van life no fue tan difícil. Yo al principio, les confieso, sí me costó un poco de trabajo la parte de dormir tranquilamente en cualquier lugar. Como se pueden imaginar, a la hora de dormir en la calle pues hay muchos ruidos, a la hora de dormir en una gasolinera pues hay también mucha luz. Entonces al principio, los primeros meses quizá me tomaba, me costaba un poco más de trabajo conciliar el sueño, pero con el tiempo pues me fui acostumbrando y fui cada vez haciéndolo un poco mejor. Entonces eso es importantísimo. Nosotros en aquel entonces pues decidimos hacer viajes en el interior de la República Mexicana como para probar la combi, probarnos a nosotros, ver que fuéramos compatibles con este estilo de vida antes de salir del país. Y pues hicimos algunos viajes, como les contamos en el video también de la mecánica. Hicimos un viaje a la Sierra Gorda de Querétaro, hicimos un viaje con unos amigos a Oaxaca, a la capital y a las playas, y fue así que nos fuimos acostumbrando pues a dormir en la combi, a viajar en la combi, que también es un viaje diferente porque la combi tiene un motor tan chiquito que no vas muy rápido, entonces casi que tienes que calcular todos los tiempos de las rutas al doble. Entonces eso también es gran parte del acostumbrarte a la carretera, acostumbrarte a los tiempos. Y bueno, también nosotros saber que estos trabajos que ya empezábamos, digamos, a operar totalmente de manera remota fueran compatibles con la combi. Hemos conocido muchos estilos de viaje de distintos viajeros. Nosotros, digamos que somos como nómadas digitales que trabajamos en internet, generamos recursos con trabajos remotos. Obviamente esto después de la pandemia pues fue siendo una posibilidad cada vez más grande para distintas personas, porque la pandemia pues favoreció que la gente pudiera trabajar en sus casas. Entonces pues nosotros digamos que ya sabíamos qué era lo que necesitaríamos: una buena conexión a internet, suficiente potencia, por ejemplo, en el panel solar para poder cargar nuestras computadoras, nuestros celulares. También saber el espacio, ¿no? O sea,
qué tipo de mesa necesitas, qué tipo de comodidades necesitas para poder desarrollar tu trabajo pues bien. Eso también fue bastante interesante y bueno, saber también que muchas veces en este estilo de viaje, este estilo de vida, puedes encontrar buenos lugares para trabajar, un coworking o quizá un cafecito, un restaurante, saber todos los pormenores de estos lugares para trabajar, quizá el ruido, quizá de repente no sé qué tan caro puede llegar a ser, no siempre uno puede estar pagando quizá un coworking, pero pues sí puedes ir y desayunar y pides una taza de café y quizá te quedas trabajando un par de horas. Entonces, saber que todas estas opciones pues eran compatibles con nuestros trabajos y que eran compatibles también pues con esto que queríamos desarrollar. Y como último punto y también importantísimo en el viaje, digamos, con tu pareja, pues saber que obviamente hay que fomentar la convivencia sana, fomentar como uno está prácticamente pues 24/7 con su pareja o 24/7 con el perrito, entonces saber que que estas cosas pues pueden de repente suceder situaciones de mucho estrés que quizá pueden causar conflictos entre nosotros y saber que nosotros ante estas situaciones de estrés o ante estar durante periodos muy prolongados de tiempo juntos, pues teníamos las herramientas para solucionar los problemas, para tener esta convivencia sana y pues es importante mencionarles que sí, el viaje en una combi pues es un viaje incierto porque muchas veces uno no sabe qué se va a encontrar en el camino, si la carretera va a estar en la condición correcta, si el clima va a estar en la condición correcta como fue esa vez que estuvimos en Bocas del Toro en Panamá, que por cierto les dejamos acá el video también para que lo vayan a ver. Cuestiones climatológicas, cuestiones mecánicas, cuestiones políticas incluso de los países que vamos visitando, pues pueden interferir, digamos, en el viaje y es difícil de pronosticar. Entonces, todas estas incertidumbres y estos imprevistos, pues pueden generar mucho estrés en el viaje y siempre hay que saber que tiene uno las herramientas para poder lidiar con el estrés y poder encontrar las soluciones en el camino. Entonces, pues fue así que lo fuimos viendo. Nosotros, digamos que tenemos un acuerdo, Pam y yo, que siempre vamos a favorecer la seguridad ante todo. Entonces, pues imaginemos que alguien toma una decisión incorrecta por una ruta que quizá no está en la mejor de las condiciones o que se empieza a hacer tarde, que puede ser peligroso, etcétera, pues más allá de discutir sobre por qué tomamos esa ruta incorrecta, pues hay que solucionarlo, hay que llegar a un lugar seguro, hay que, digamos, si es una falla mecánica, pues encontrar la manera más rápida de poder movernos a un lugar seguro, llegar con un mecánico, llegar a un taller mecánico, etcétera. Entonces, pues digamos, esas fueron las cuestiones en las que nos fuimos preparando para este viaje tan largo. Pues se las repito, para recapitular, pues es la cuestión de la seguridad, la cuestión de la inversión principal para poder comprar un vehículo, una casa rodante, la cuestión mecánica, la cuestión del trabajo y cómo generar recursos y pues finalmente cómo poder fomentar una convivencia sana con tu pareja y pues para que puedas tener un viaje, digamos, tan largo como este. Obviamente, si tienen alguna duda, los leemos en los comentarios. Gracias por ver este video, gracias por seguir nuestra aventura en nuestras otras redes sociales también. Nos ayudan mucho si se suscriben al canal, si le dan like, si comparten y si tienen pues cualquier otro comentario, duda, por favor escríbanos y con mucho gusto se las contestamos. Entonces nos vemos en el próximo video. Gracias nuevamente. Hasta la próxima.